Gracias por su fiel sintonía. En este espacio, acá en Compartiendo con Vos, estaremos hablando sobre los síntomas de la ansiedad en niños y niñas, un tema muy importante para usted, que es papá y mamá. Hoy estaremos conversando sobre este tema con Roberto Ordóñez, quien es psicólogo y a quien le doy la cordial bienvenida. Roberto, gracias por acompañarnos, sin duda un tema importante, y debemos de prestar atención a nuestros pequeñitos, a todo lo que puedan presentar, sentir, conversar con ellos sobre cómo les fue en el colegio, cómo se ha sentido, porque a veces desconocemos algunas cosas que giran en torno a ellos. Empecemos hablando sobre qué es la ansiedad. Abrazos fraternos, Margin, abrazos a todos hasta sus hogares, es un tremendo placer estar acá. Cuando hablamos de la ansiedad, Margin, la ansiedad es una reacción normal, defensiva que tenemos los seres humanos. Todas nuestras emociones tienen un fin, un objetivo, una razón de ser. Entonces, la ansiedad nos protege hacia un peligro que puede ser un peligro real o un peligro imaginario. Por ejemplo, vos vas caminando y hay una situación, un monte ahí bastante peligroso y te va a dar una sensación como de miedo, como de angustia, como que algo malo puede ocurrir y eso te protege del peligro. Entonces, la ansiedad es un sentimiento, una emoción protectora de los seres humanos. Cuando esta ansiedad, sin embargo, comienza a inhabilitarte, comienza a bajarte las defensas, la capacidad para responder, entonces esta ansiedad ya no te está protegiendo, sino que te está dañando. Hablemos, por ejemplo, de la ansiedad en los niños. Los niños padecen muy frecuentemente de ansiedad. De hecho, las estadísticas nos dicen que la mayoría de los niños en algún momento de su vida desarrollan algún tipo de ansiedad, y te voy a mencionar algunas. Por ejemplo, tenemos la ansiedad como fobias. Fobia a la oscuridad, fobia para ir a clase, la fobia o ansiedad por la separación, o la ansiedad por algún miedo nocturno o alguna situación que está llevándose a cabo. Entonces, estos miedos que son ansiosos en los niños, y te explico por qué son ansiosos. Hagamos un paréntesis. La ansiedad tiene dos elementos importantes. Son fisiológicos y son mentales o cognitivos. ¿Qué es fisiológico? Sudoración en las manos y los pies, dolor en el estómago, una sensación de pesadez en la espalda, te tiemblan, el corazón comienza a palpitar muy fuerte, ganas de llorar, ganas de salir corriendo, y se agravan cuando también dan trastornos del sueño. A los niños les cuesta dormir, se despiertan a cada rato en la noche, da trastorno alimenticio, el niño deja de comer o comienza a comer demasiado aunque no tenga hambre. Entonces ahí tenemos la parte fisiológica. La parte cognitiva o la parte mental, el niño comienza a imaginarse que hay peligros muy grandes, comienza a creer que va a quedar solo. En el caso de la fobia por separación, piensa que mamá y papá no lo quieren, que lo van a abandonar, que va a quedar solo, que queda completamente aislado. En la parte nocturna, que hay un demonio que le va a salir, que hay un fantasma que aparece, que la abuelita se murió y le va a salir de noche, que hay un monstruo debajo de la cama. Entonces son los pensamientos que comienzan a ellos a agobiarlo. Entonces, todos estos pensamientos y estas sensaciones van a aparecer en fobias por separación, fobias por el colegio, fobias nocturnas. ¿Cuándo se vuelven problemáticas? Cuando pasa el tiempo y persisten. Está bien que los niños tengan fobia de entrar al colegio la primera semana, las primeras 2 semanas, pero cuando lleva 1 mes, 2 meses y persiste, estamos frente a un problema. Está bien que los niños tengan miedo nocturno, pero si los estamos tratando, si los estamos conversando y persisten, hay un problema. Fíjate, Roberto, que estoy prestando atención a lo que estás expresando ahorita, y es importante, sobre todo, que estemos pendientes de los niños. Fíjate que cuando decías que sobre las fobias, por ejemplo, que pueden ser de que de repente creen que hay algún monstruo debajo de la cama, o no quieren ir al baño solos. También a veces los padres influimos a que ellos sientan todavía más temor, porque yo he escuchado casos en algunas familias que los mandan tal vez a hacer algo y luego le dicen, ay, te va a salir tal vez el monstruo, y los asustan aún más, y luego uno quiere que el niño no tenga miedo. O sea, también no estamos contribuyendo a que eso pueda quitarse. Totalmente de acuerdo, los padres van a enriquecer los miedos de los niños, y algo que hay que diferenciar es el miedo de la ansiedad. El miedo es que el niño tiene temor y está temblando, no quiere ir, pero la ansiedad que lo provoca el miedo es cuando ya están todas estas características fisiológicas. Los padres llegan a consulta y me dicen, ¿qué le está pasando a mi niño? No es un simple miedo, llora, tiembla, quiere salir corriendo, dice que le entra un dolorcito en la panza. Entonces ahí ya estamos frente a una crisis ansiosa producida por una fobia, por un miedo. Es decir, cuando ya hay diferentes elementos que están impactando en el niño, entonces ya es ansiedad que la está produciendo un miedo. Roberto, ¿qué otros síntomas
presentan, ¿no?, un niño con ansiedad o una niña? Mencionabas algunos ahorita, pero por ejemplo hay otros que se comen los pellejitos de los dedos. Sí, bueno, ahí estamos. Es una expresión propia de la ansiedad. Es decir, los niños van a buscar cómo sacar esa ansiedad del cuerpo. ¿Por qué? Porque no lo quieren tener. Y lo van a sacar, número uno, a través de algunos tics. Comerse los pellejitos de los dedos, comerse las uñas, correr, ser más inquieto, discutir, pelear. Van a desarrollar ciertos tics que le van a ayudar a sacar esa ansiedad. ¿Está bien que lo haga? Sí, está bien que lo haga. Pero nosotros como adultos vamos a fijarnos para que este tic que está desarrollando no atente contra su salud. Vamos a hacer una breve pausa comercial, Roberto, igual usted que está en sintonía, para que se quede con nosotros. Al regresar me gustaría que Roberto nos pueda contar un poco sobre si esto se puede volver crónico y qué podemos hacer los padres, ¿no?, ante una situación como esta. Ya volvemos. Gracias por su fiel sintonía. Seguimos hablando sobre la ansiedad en niños y niñas con Roberto Ordóñez, quien es psicólogo. Roberto, antes de la pausa comercial, deja una pregunta que tiene que ver si la ansiedad se puede volver crónica, ¿no?, en nuestros pequeñitos. ¿Y cuál es la causa de esto? Mencionabas algunas también, la separación de los padres, pero ¿qué más influye en nuestros hijos e hijas? Y yo creo que después de esto que vas a mencionar, tenemos que estar todavía aún más con los ojos abiertos. Mira, los estudios indican que si no tratamos la ansiedad como debe de ser, en efecto se puede volver crónica. Entonces, hay que atender, revisar cómo están los papás, en tanto la crianza y cómo están los niños. Algo preocupante, Margin, es que los niños muchas veces no pueden verbalizar lo que sienten. Un niño de 6, 7 años no te puede decir, me siento miedo, siento que estoy temblando, sino que ellos dicen, me duele la pancita. O papá, siento que me duele la cabeza. O tengo mucho miedo y el papá cree que es miedo, pero puede ser que está sintiendo más allá del miedo. Entonces, cuando el niño no puede expresar con emociones lo que siente y le cuesta verbalizarlo, no vamos a identificarlo. Y parte de los problemas para identificar esta ansiedad es, por ejemplo, no esté llorando, los hombres no lloran. O usted se calla, no pasa nada, levántese, no pasa nada. Entonces, le prohibimos al niño que exprese, y si el niño no expresa con palabra, ni expresa con su lenguaje corporal lo que siente, no vamos a saber que está teniendo ansiedad, y al no saber que tiene ansiedad, esta puede volverse crónica y afectar la adolescencia y dispararse en la adultez. Entonces, sí, los estudios indican que puede volverse crónica. Ahora, ¿cuáles son los causales de la ansiedad? Hay diversos estudios y tenemos entre los causales, por ejemplo, el primero es la violencia intrafamiliar. Cuando un niño está en un ambiente de violencia intrafamiliar o violencia doméstica, donde quizás no es a él que le pegan, pero papá y mamá discuten mucho, hay violencia psicológica, violencia verbal y hasta violencia física, el niño va a comenzar a tener un sentimiento de retención y contrición a lo que está pasando y puede desarrollar ansiedad. 2, la violencia de crianza hacia él mismo. Cuando hay exceso de gritos, cuando hay violencia, cuando hay abuso físico, verbal y psicológico hacia el niño va a desarrollar ansiedad. También otros elementos que desarrollan ansiedad en los niños es el bullying en el colegio. Y eso es lo que va a hacer que el niño desarrolle una ansiedad a ir a la clase, porque la maestra le hace bullying o acoso escolar, porque los demás niños le hacen acoso escolar, y él todas las mañanas va a estar predispuesto. Y en la mañana ya va a sentir esa sensación de peligro que todos los días va a estar ahí, y eso le va a causar mucho pánico. La separación con mamá y papá, porque mamá trabaja mucho, porque papá trabaja mucho, porque no hay tiempo de calidad, esa angustia que no me quiere, que no va a venir, va a causar en los niños ansiedad. También otro problema que causa ansiedad en los niños son los traumas. Cuando los niños han vivido traumas como abuso sexual o alguna vivencia de duelo traumático porque murió el abuelito, murió mamá, murió papá, algún accidente o algo que vaya a romper su estado emocional del niño, la niña o adolescente, esos también son disparadores para que un niño tenga ansiedad. Entonces, imagínate, hay muchos causales y todos están a la orden del día. Por eso es importante la comunicación asertiva y afectiva y efectiva con nuestros hijos. Sin duda, Roberto. Y para ir finalizando, bueno, es que el tema es muy amplio, pero para ir finalizando, ¿qué recomendás hacer ante una situación como esta o estos síntomas que vos has mencionado, los causales, ¿no?, sobre la ansiedad? Mira, se ha demostrado y está hartamente demostrado que el amor en los niños son fundamentos de resiliencia. Entonces, cuando le damos a nuestros hijos amor, confianza, comunicación,
cercanía, cuando le damos a los niños seguridad, entonces ellos van a desarrollar esa capacidad para afrontarse a cualquier situación. Entonces, ¿qué recomiendo? Amemos, acerquémonos, comuniquémonos, démosle seguridad a los niños, démosle una crianza adecuada, y eso va a ayudar a que nuestros hijos desarrollen resiliencia, resistencia y una inteligencia emocional asertiva. Roberto, gracias por acompañarnos. Siempre tus recomendaciones son apropiadas para los padres de familia y sobre todo con este tema tan importante, y yo como mamá me preocupo, ¿no?, cuando veo que algo está pasando con la salud de mi hija. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, de esta forma hacemos una pausa comercial y quédese con nosotros que todavía hay más información.